Nacional de la Pompeu Fabra, y don Pedro Quevedo, diputado por Las Palmas de Gran Canaria, por el grupo Nueva Canaria. Creo que no lo he dicho bien, pero ya lo corregirá él. La Real Sociedad Económica practica desde hace muchísimo tiempo, desde su fundación, por la libertad de pensamiento, la capacidad de la gente para decidir y pensar por sí misma, y que va acompañada de la libertad de expresión. Y este creo que es un acto en ese sentido, puesto que tenemos un problema político en España importante, que es la integración política de Cataluña en el Estado. No es la primera vez que se plantea en la historia, probablemente se volverá a plantear en el futuro, pero tenemos un problema que a todos nos interesa solucionar. Nos interesa primero, como decía el historiador Tony Judt, primero comprender antes que tener razón. Eso es lo que intentamos con este ciclo, intentar comprender qué es lo que está pasando, y por eso yo creo que don Jordi Jané es una persona altamente cualificada para explicarnos un punto de vista interesante sobre este problema político. Y sin más, ya paso a darle la palabra a don Pedro Quevedo, que va a hacer la presentación de nuestro invitado. Gracias, Tomás. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer la deferencia de la Real Sociedad Económica del país de Gran Canaria por esta invitación, con la que me hacen el honor de presentar a un diputado que no es cualquier diputado, como luego comentaremos. Una segunda consideración, felicitar a la directiva de esta Real Sociedad y en concreto a su presidente, a mi buen amigo don Tomás Juan de Valle, porque precisamente incidir sobre los problemas de la actualidad es una de las tradiciones de una sociedad venerable, varias veces ya más que bicentenaria, que no se dice todos los días y menos aún en Canarias, ¿verdad? Esta es la decana de las reales sociedades económicas y en consecuencia esta es una tradición que creo que dignísimamente se perpetúa con este tipo de actividad. Decir que no es esta la tarde que mejor representa el clima de esta ciudad nuestra, una cosa nefasta que ya le hemos tratado de explicar a nuestro ponente de hoy, que, en fin, que mañana va a ser peor, con toda tranquilidad. Analizando el título que puso muy acertadamente la organización sobre la cuestión catalana, ¿verdad? Es decir, yo pensaba, bueno, la cuestión catalana creo que no es la cuestión catalana desde el año 2006, precisamente. Yo creo que el pueblo catalán es un pueblo con un importantísimo sentimiento de identidad y de pertinencia a su propia tierra. Uno de los actos más destacados del advenimiento de la reciente historia democrática española fue precisamente la llegada del honorable Tarradellas de nuevo a Cataluña después de años duros y oscuros en los que ese pueblo sufrió, como todos, y con unas características adicionales por el importante sentimiento de pertenencia, de catalanismo que creo que se da en esa sociedad. Es verdad que entonces podríamos hablar de la cuestión catalana, nos podríamos remontar a bastante más atrás de lo que estamos planteando ahora. Sin embargo, es cierto que en la reciente historia política española hay un hecho que incide en varias comunidades, por supuesto, la cuestión de la organización del Estado, la cuestión de los ámbitos competenciales entre las distintas instituciones que componen el Estado español, las distintas formas de organización de las administraciones, pero es verdad que en ese debate que se sustanció en buena medida en la reforma de los estatutos, de los respectivos estatutos de autonomía, tengo que decir que en Canarias lamentablemente no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para defender un nuevo estatuto, lo cual es algo que probablemente pagaremos, o si no, es mejor decirlo, ya lo estamos pagando, ¿no? Sin embargo, Cataluña hace, como era de esperar, un modelo de estatuto enormemente ambicioso, acorde con su historia y con lo que hemos entendido. Es evidente que yo pertenezco a un partido nacionalista, por lo tanto tengo una simpatía inevitable hacia lo que representa hoy pues una fuerza política enormemente destacada en este tema en Cataluña, como es Convergència i Unió, que representa hoy aquí don Jordi Jané.
Decir que, claro, esa propuesta de estatuto es un órdago muy importante que muchos miramos con mucha atención, porque los ámbitos competenciales, nosotros también estamos interesados en discutir sobre este tema, ¿no? Si la centralización o la descentralización y cuál es el máximo nivel posible de descentralización y qué es lo que pasa con los diferenciales fiscales, etcétera, etcétera. Claro, lo que ocurre es que con un apoyo extraordinario de esa propuesta de estatuto en el Parlamento catalán se produce un golpe muy importante por parte del Tribunal Constitucional, que yo creo que viene a expresar lo que más que la cuestión catalana ahora me parece que habría que decir. Lo comenté con Jordi, tiene trampa esto, lo comenté un poco con Jordi en Madrid hace unos días, el malestar catalán, ¿no? Yo creo que habría que hablar ahora del malestar catalán, es decir, qué es lo que está pasando en una comunidad enormemente civilizada, ¿eh? Que manifiesta con contundencia su malestar, y esto tiene un origen inmediato al margen de la enorme historia que hay detrás de los movimientos reivindicativos del catalanismo. Bien, pues si alguien puede contarnos esto bien, yo creo que es precisamente la persona que ha seleccionado la organización. Jordi Jané lo decía al principio, no es un diputado cualquiera, es una persona enormemente vinculada al parlamentarismo mejor entendido, ha estado en las Cortes españolas, con una actividad dilatada, larga, ya desde la segunda legislatura, que a partir del año 99 es diputado, ostentando algunas representaciones importantes, entre otras, la de ser elegido por unanimidad, que no es ninguna bobería para una fuerza no mayoritaria, como presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico en la etapa 2004-2006. Esto no es, yo percibí estando en el despacho de Jordi que esto no fue cualquier etapa, porque es verdad que la cuestión de la seguridad vial en el Estado español no es ninguna, en fin, ha sido objeto de un debate relevante y los resultados de esos trabajos a la vista están. Por lo tanto, decir que una actividad relevante, en la actualidad portavoz en un grupito significativo de comisiones del Congreso y además vicepresidente cuarto de la mesa del Congreso. Por lo tanto, un diputado relevante, que creo que además profesor de Derecho Constitucional, como ya se ha señalado aquí, que creo que nos puede dar una visión muy precisa de cuáles son las causas del que yo me atrevería a denominar malestar catalán. Sin más, darle la bienvenida y agradecer nuevamente a la organización el acierto por su elección. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su presencia hoy aquí y agradecerles, en primer lugar, a la Real Sociedad Económica y Amigos del País de Gran Canaria y a su presidente Tomás Van der Valle, pues la oportunidad de hoy poder estar en un lugar que no había estado antes, con lo cual esto ya para mí es un honor y es un privilegio poder compartir este fin de semana con ustedes, poder compartir en un centro como esta Real Sociedad, que lo decía muy bien su presidente, centro de debate, de poder escuchar, atender, discrepar y, entre todos, intentar, si es posible, avanzar en el mutuo entendimiento y, por tanto, contento como catalán y como nacionalista catalán de poder estar aquí y contento de haber sido presentado por un nacionalista canario, el buen diputado Pedro Quevedo. Por tanto, también mi agradecimiento hacia él. Mi agradecimiento a Óscar Bermejo, que hace muchos años que nos une una relación y una amistad y que es un poco el culpable, creo yo, de hoy tener la satisfacción de estar con todos ustedes, y agradecer a todos los miembros de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, también todas las deferencias que en la organización de este acto ha tenido Bernarda Aulet, que yo también le quiero agradecer muy sinceramente pues todos los detalles de poder llegar hoy aquí y estar tan bien atendidos. Por tanto, a todos muchas gracias. Se decía al inicio, y lo explicaba muy bien el diputado Pedro Quevedo, quizá hablar de la cuestión catalana para muchos puede ser percibido como un malestar. Y en ocasiones incluso este malestar podría ser recíproco.
hay malestar en Cataluña, hay insatisfacción en Cataluña, y quizá también hay malestar fuera de Cataluña por cómo Cataluña plantea las cosas. Puede que pase. Tenemos que tener una mente abierta siempre, y cuando uno tiene una sensación de malestar, a lo mejor cuando uno tiene malestar con otra persona, a lo mejor la otra persona también tiene malestar hacia ella. Con lo cual, aquí hay un riesgo de incomprensión importante y hay una necesidad de pedagogía enorme. Y cuando a mí me invitaron a explicar la cuestión catalana aquí en la isla de Gran Canaria, yo quise titular esta ponencia el Estatuto de 2006 y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este estatuto, que a pesar de que fue una sentencia sobre ese estatuto, jugando con las palabras de Pedro Quevedo, fue una sentencia que muchos interpretaron contra ese estatuto. No únicamente sobre ese estatuto, sino que la interpretación final que la ciudadanía tuvo fue que estábamos ante una resolución, en este caso del Tribunal Constitucional, contra un estatuto. Esta es la sensación que quedó. Y de ello, de esa sentencia y de ese proceso, vienen quizás muchas de las cuestiones que hoy generan ese gran malestar en Cataluña, y por tanto, por eso, ya que es un ciclo de conferencias la cuestión catalana, quizá era oportuno empezar, hablando del Estatuto de 2006, hablando de esa sentencia. ¿Qué es un estatuto? Un estatuto es un pacto. Es cómo se relaciona un territorio con el conjunto. Es el estatuto de autonomía. Y al final se negocia en el territorio. Si Canarias hubiera conseguido impulsar un estatuto, primero hubiera tenido que conseguir un amplio consenso aquí y después pactarlo en Madrid. Y al final sale una norma que, si es aceptada, en el caso de Cataluña además votada en referéndum, pasa a ser el fruto del acuerdo. Y si no llega a producirse, pues no hay acuerdo. En Cataluña hubo acuerdo. Amplio acuerdo. No unánime acuerdo, pero muy, muy amplio acuerdo. ¿Qué dirían ustedes aquí si yo les explico que el estatuto que en el año 2006 presentó Cataluña a las Cortes Generales, en Cataluña había sido votado que sí por 9 de cada 10 diputados? ¿Esto es mucho o esto es poco? O si dijera que solo 1 de cada 10 no lo votó. Esto, si usted en este aforo privilegiado consigue que 9 de cada 10 personas voten algo, a pesar de que 1 de cada 10 no lo vote, pensará que aquello que usted ha propuesto tiene un amplio consenso. No estamos hablando de minorías grandes. Estamos hablando de una minoría, 1 de cada 10, que no lo votó, pero estamos hablando de una inmensa mayoría, 9 de cada 10, que sí que lo votaron. Pero ¿qué ocurre? Que justamente quien no lo votó en aquella ocasión en Cataluña era el principal partido de la oposición en España. Muy minoritario en Cataluña, pero muy representativo en la política española. Con lo cual, el estatuto partía de un acuerdo muy mayoritario, pero lamentablemente no unánime, y justamente faltó esa complicidad y ese acuerdo con lo que era el principal partido de la oposición en España y hoy partido gobernante con mayoría absoluta en España. Por tanto, no es un dato menor tener en cuenta esta realidad. Amplísima mayoría allí, mayoría en el conjunto, pero ya no tan amplia, porque faltó ese acuerdo con el que era el principal partido de la oposición. Pero nadie podrá negar que eso no era un intento de acuerdo de Cataluña con el conjunto de España.
y no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de hace 7 años. Yo he querido releer ese debate que tuvo lugar en el Congreso. Tuvo lugar en el Congreso el 2 de noviembre del año 2005. Y les voy a leer algunas frases porque creo que son significativas de lo que pasaba entonces. Decía quien hoy es presidente de Cataluña y entonces era líder de la oposición, Artur Mas. ¿Qué decía entonces en el Congreso cuando se presentaba ese estatuto? Decía: el estatuto no responde ni a un capricho ni a la voluntad de incomodar a nadie. Responde a nuestra firme y muy mayoritaria voluntad de mayor autogobierno. Por tanto, y esto no es un capricho, hay una muy mayoritaria voluntad de autogobierno. Eso es ineludible que existe. Decía: el estatuto que hoy defendemos lo votaron afirmativamente 9 de cada 10 diputados en Cataluña, lo que les estaba comentando yo. En consecuencia, no es solo el estatuto de los nacionalistas catalanes, aunque algunos se empeñen en presentarlo así. Si se le quiere poner la etiqueta, pongan la que corresponde de verdad. Es el estatuto que propone y que quiere Cataluña. Si se aprueba el estatuto, ustedes no estarán diciendo que sí solo a los nacionalistas catalanes, sino a toda Cataluña. Si dijeran que no, el destinatario del no sería también Cataluña, y no este o aquel partido político en particular. Por otra parte, no olviden que será Cataluña la que juzgará la labor que hagan las Cortes a través del preceptivo referéndum. Creo que esto tiene un gran valor, porque explica muchísimo lo que pasa ahora. Decir que sí no era decir que sí ni a Convergència y Unió, ni a Esquerra, ni a este ni al otro. Era decir que sí a esa propuesta tan mayoritaria en Cataluña y que después era objeto de referéndum. Y decir que no era decir que no a Cataluña, no a este o aquel. Y esto se dijo antes de que pasara todo lo que pasó después, por lo cual se puede llegar a entender las consecuencias de la negativa posterior que esto ha tenido sobre el conjunto de Cataluña y que todos hemos vivido y estamos siguiendo a la actualidad. Por tanto, tienen valor estas palabras, tienen valor estas palabras. Y si tenemos en cuenta que ese estatuto que se presentó y que era muy ambicioso, el estatuto presentado realmente era un estatuto que comportaba una bilateralidad absoluta para Cataluña con España, y le daba un trato de nación directa. Yo solo quiero recordar que el estatuto que se presentó y que habían votado, repito, 9 de cada 10 diputados, empezaba diciendo: Cataluña es una nación. El primer artículo, y en el preámbulo no, Cataluña es una nación. Y así todo el estatuto iba con una potencia de autogobierno muy importante. Ese estatuto que se presenta en las Cortes se acaba pactando en las Cortes y sale de las Cortes clarísimamente rebajado, no un poco rebajado. Hubo quien dijo, recordad aquellas palabras de un político muy experimentado y que presidía la Comisión Constitucional, que fue donde se debatió el estatuto, Alfonso Guerra. Dijo: le hemos pasado el cepillo. Dijo coloquialmente: a este estatuto le hemos pasado el cepillo. Bueno, ¿eso qué comportó? Pues comportó que del texto entrado al texto que sale hay una rebaja, hay un recorte. Y evidentemente en Cataluña esa rebaja, ese recorte, se vive traumáticamente, porque no deben olvidar nadie que en el fondo lo que quería Cataluña es el texto que presentó, no el texto que sale. Tan es así que un partido como Esquerra Republicana
que había apoyado el estatuto que entró, vota que no al estatuto que sale. Dice, yo a esas rebajas, dice Esquerra, no entro. Y Esquerra es expulsada del tripartito que gobernaba con Maragall, porque votan que no a un estatuto que finalmente el nacionalismo mayoritario en Cataluña, que es Convergència i Unió, acaba aceptando la rebaja por responsabilidad, por voluntad de sacar adelante las cosas, por voluntad de encontrar un encaje, por voluntad de intentar avanzar en el autogobierno, en el reconocimiento de la identidad y en una mejor financiación. Y a pesar de esa rebaja, entendemos que hay unos mínimos que lo hacen suficiente para avanzar en ese momento. Y llegamos a un acuerdo difícil, polémico y difícil como todos los acuerdos, porque a nadie le gusta, pero había esa voluntad de llegar a un acuerdo y de llegar a un consenso. Y se llega a un acuerdo, se llega a un consenso y se llega finalmente a aprobar en las Cortes ese estatuto rebajado y a someterlo a referéndum. Y el pueblo de Cataluña, a pesar que Esquerra Republicana decía voten que no, a pesar de que el Partido Popular decía voten que no, el pueblo de Cataluña vota que sí y sale adelante y se supera el referéndum. Y ese proceso, que siempre es traumático en una negociación, tener que llegar a encajar pues un texto que no es exactamente aquel texto que queríamos, pero era el texto que en aquel momento una mayoría en el Congreso y en el Senado podían aprobar. Ese texto que se publica en el BOE y que es estatuto como ley orgánica que obliga, y que ya votó el pueblo de Cataluña, ese estatuto se quiere llevar a su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Para entendernos, ya era un texto rebajado y además se dice que no tiene cabida en la Constitución y se lleva al Tribunal Constitucional. Y esto, evidentemente, causa una alerta mucho mayor, porque si ya era difícil encontrar un punto de encuentro, si además eso se impugna, eso causa una sensación que, repito, se decía muy bien al inicio, que es el inicio del malestar creciente. Y yo, tal como lo explico, creo que aunque ustedes no son catalanes, pueden llegar a entender el proceso. Amplia mayoría y al final rebaja del texto, pero aprobación, pero además impugnación ante el Tribunal Constitucional. Les decía, y era importante, que en Cataluña todos a favor, excepto un partido que en España era el principal partido de la oposición, y quien era líder de la oposición entonces y hoy presidente del gobierno, el presidente Mariano Rajoy, entonces el líder de la oposición Mariano Rajoy, fíjense ustedes que afirmó el día en que se inició el proceso estatutario en las Cortes Generales, ese día en el que Artur Mas decía esto es un sí a Cataluña, no un sí a unos partidos, si fuera un no es un no a Cataluña, no un no a unos partidos. Ese día decía Mariano Rajoy: puedo asegurar que el principal deseo de los millones de españoles que votan al Partido Popular y el de algunos que no lo votan es que nos opongamos a esta torpeza. Esto es lo que vamos a hacer con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Nos vamos a oponer a esta torpeza. Y lo que para él era una torpeza, que era esa voluntad de encaje, lo que acabó provocando es lo que para muchos es una torpeza: haber llevado al Tribunal Constitucional aquello que era fruto de un pacto y que el pueblo de Cataluña había votado. Eso sí
que para muchos fue una torpeza, que ha tenido nefastas consecuencias a partir de la sentencia. ¿Por qué? Lo dice con claridad, nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas. Por tanto, ¿qué hay aquí? Aquí aún no se había llegado a la rebaja final. ¿Qué hay aquí? Hay una voluntad inicial de oponerse, con todas sus fuerzas, de oponerse. Y por tanto, ya lo decía también Artur Mas ese mismo día. Decía, somos coautores de la Constitución, padres y defensores de la misma. Recordemos que Miquel Roca, de Convergència, fue uno de los padres de la Constitución. Por tanto, decía Roca, somos coautores de la Constitución, padres y defensores de la misma, y lo queremos seguir siendo en el futuro. Dice, ahora bien, lo que no resulta admisible es que se utilice la Constitución para esconder criterios de pura oportunidad política. Dicho con más claridad, si algo del Estatut no gusta o no se quiere asumir, tengan el coraje de discutirlo con argumentos políticos, pero sin usar la Constitución como excusa o como escudo, y menos como arma arrojadiza. Y justamente esto que advertía Artur Mas fue lo que pasó. Como no nos gusta, utilizo la Constitución para que aquello que se ha aprobado pero que no me gusta pueda ser expulsado. Y por eso se lleva al Tribunal Constitucional. Porque se dijo ya, nos oponemos con todas nuestras fuerzas. Y con todas sus fuerzas es que si tengo 50 diputados para que lo impugnen, pues 50 diputados que lo van a impugnar. Y eso fue lo que pasó. Se llega a un acuerdo, pero una parte significativa del Congreso y del Senado, que era el principal partido de la oposición, lo lleva al Tribunal Constitucional, con un proceso traumático. Traumático, todos recordarán lo que se vivió, una sentencia que tardó más de 4 años, que hubo diversos borradores de la misma, y que incluso la propia composición del Tribunal Constitucional, con recusaciones, con no renovaciones, saltándose los plazos que la propia Constitución marca para renovar, parecía que se estaba intentando buscar una composición que fuera de tal o de cual naturaleza para pronunciarse de tal o cual manera en aspectos sensibles del Estatuto catalán. Y por tanto, se vivió ese proceso como un trauma. Y se desaprovechó aquello que pedía el nacionalismo catalán. ¿Qué pedía el nacionalismo catalán? Pedía que el Estado fuera más fuerte reconociendo su pluralidad. Que eso, más que debilitar, acaba fortaleciendo el conjunto. No era una propuesta rupturista, no lo era. La propia naturaleza de un estatuto comporta que no es una ruptura. Fíjense si no lo es, que el estatuto que torpemente se llevó al Tribunal Constitucional se podía hacer porque estaban en su derecho a hacerlo, pero las consecuencias han sido generar más malestar. Pero fíjense que ese estatuto que se llevó al Tribunal Constitucional habla que Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia, e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos, de formar parte del Estado español y de la Unión Europea. Esa no era una propuesta rupturista, no lo era. Y fíjense si no lo era, que cuando se... de la Pompeu Fabra y don Pedro Quevedo, diputado por las Palmas de Gran Canaria, por el grupo Nueva Canaria. Creo que no lo he dicho bien, pero ya lo corregirá él. La Real Sociedad Económica practica desde hace muchísimo tiempo, desde su fundación, por la libertad de pensamiento, la capacidad de la gente para decidir y pensar por sí misma, y que va acompañada de la libertad de expresión. Y este creo que es un acto en ese sentido, puesto que tenemos un problema político en España importante, que es la integración política de Cataluña en el Estado. No es la primera vez que se plantea en la historia. La Sociedad Económica del país de Gran Canaria por esta invitación, con la que me hacen el honor de presentar a un diputado que no es cualquier diputado, como
como luego comentaremos. Una segunda consideración, felicitar a la directiva de esta Real Sociedad y en concreto a su presidente, a mi buen amigo don Tomás Juan de Valle, porque precisamente incidir sobre los problemas de la actualidad es una de las tradiciones de una sociedad venerable, varias veces ya más que bicentenaria, que no se dice todos los días y menos aún en Canarias, ¿verdad? Esta es del año 2006 precisamente. Yo creo que el pueblo catalán es un pueblo con un importantísimo sentimiento de identidad y de pertinencia a su propia tierra. Uno de los actos más destacados del advenimiento de la reciente historia democrática española fue precisamente la llegada del honorable Tarradellas de nuevo a Cataluña después de años duros y oscuros en los que ese pueblo sufrió como todos y con unas características adicionales por el importante sentimiento de pertenencia, de catalanismo que creo que se da en esa sociedad. Es verdad que entonces podríamos hablar de la cuestión catalana, nos podríamos remontar a bastante más atrás de lo que estamos planteando ahora. Sin embargo, probablemente se volverá a plantear en el futuro, pero tenemos un problema que a todos nos interesa solucionar. Nos interesa primero, como decía el historiador Tony Judt, primero comprender antes que tener razón. Eso es lo que intentamos con este ciclo, intentar comprender qué es lo que está pasando, y por eso yo creo que don Jordi Jané es una persona altamente cualificada para explicarnos un punto de vista interesante sobre este problema político. Y sin más, ya paso a darle la palabra a don Pedro Quevedo, que va a hacer la presentación de nuestro invitado. Gracias, Tomás. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer la deferencia de la decana de las Reales Sociedades Económicas y en consecuencia esta es una tradición que creo que dignísimamente se perpetúa con este tipo de actividad. Decir que no es esta la tarde que mejor representa el clima de esta ciudad nuestra, una cosa nefasta de que ya le hemos tratado de explicar a nuestro ponente de hoy, que, en fin, que mañana va a ser peor, con toda tranquilidad. Analizando el título que puso muy acertadamente la organización sobre la cuestión catalana, ¿verdad? Es decir, yo pensaba, bueno, la cuestión catalana creo que no es la cuestión catalana